En esta lección y la siguiente estaremos tratando el asunto de la naturaleza distintiva del Nuevo Testamento. Tal vez usted ha escuchado a alguien en alguna ocasión decir, guarde los 10 mandamientos y usted irá al cielo y será salvo. ¡Qué desafortunado! Hay muchas personas sinceras que tienen esta idea. Sin embargo, los 10 mandamientos constituyen el fundamento de un convenio diferente. El pueblo del pacto de Dios bajo el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento, Israel tenía un testamento distinto, distintivamente diferente del que profetizó que Cristo nos traería, el cual trajo, y bajo el cual ahora la gente trata con Dios. En el libro de Jeremías, como 600 años antes de Cristo, había una profecía acerca de la venida de un nuevo pacto. Jeremías hace esta observación al profetizar Jeremías 31, 31 al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Luego dice en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando este convenio fue pronunciado, quedó establecido que aquellos que estuvieran bajo él obtendrían el perdón de pecados. Aquí tenemos pues que comprender la naturaleza distintiva de este pacto para poder señalar la identidad de aquellos cuyos pecados son perdonados en la obediencia a los términos de este pacto. Pero antes de considerar el cumplimiento de esta profecía, queremos hacer una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos, que Jeremías profetizó que Cristo nos traería. Y esta es quizá la razón por la que muchas personas no saben a dónde ir en sus Biblias para ver las bases del perdón que el Señor nos da para que obtengamos por fe en Jesús, para convertirnos en cristianos y ser salvos del pecado. Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y la de la ley de Moisés que Dios dio a la nación de Israel y el nuevo pacto que Cristo nos dio para los individuos que estamos ahora en la tierra. Al estudiarlo, hemos visto la promesa. Lo que necesitamos ver ahora es que el antiguo pacto ha pasado para que Cristo nos traiga el nuevo pacto. Me gustaría que en primer lugar fuéramos al libro de Éxodo, en el capítulo 19, después de que los hijos de Israel han salido de la tierra de Egipto. Llegan al monte Sinaí y Dios dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y además dijo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 20, versículos 1 al 17, Dios les dio los 10 mandamientos. Y en Éxodo, capítulos 21, 22 y 23, Moisés añade las ordenanzas a este pacto. Así que en Éxodo 20 tenemos el decálogo. Deca, 10. Logos, palabra. 10 palabras. El fundamento del pacto mosaico son 10 mandamientos. Y luego a esos 10 mandamientos se les añadieron las ordenanzas de los capítulos 21, 22 y 23. Ahora lea conmigo Éxodo capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y así lo hicieron. Cuando habían subido hasta la mitad, el Señor dijo, Moisés solo se acercará. Y en el versículo 3, Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ordenanzas. Esas son todas las palabras del capítulo 20, versículos 1 al 17, los 10 mandamientos, más las ordenanzas de los capítulos 21, 22 y 23. Y todo el pueblo contestó a una voz diciendo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Se dice que entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose en la mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Ahora, una vez que les ha mostrado que las palabras y las ordenanzas están escritas en un libro, enseguida declara que ha edificado un altar y los jóvenes han ido y matado los sacrificios, y así dice en el versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó también el libro del pacto y lo leyó a la concurrencia del pueblo. ¿De dónde tomó el libro? Acababa de escribirlo. Son los 10 mandamientos más las ordenanzas. Y lee el libro a la audiencia del pueblo, y ellos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y todo lo que Jehová había mandado fueron los 10 mandamientos, aparte de las ordenanzas que ya hemos visto. Y luego declara en el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés tuvo cuidado de decir que este pacto fue ratificado por los sacrificios de los animales, la sangre de los sacrificios de los animales. Ahora bien, este mismo evento histórico está grabado en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en donde también se refiere al pacto como la ley. Necesitamos equiparar el pacto de nuestro estudio con lo que el escritor hebreo lo comparó con la ley, porque lo que sucede a uno le sucede al otro. Ahora, en el 9º capítulo, versículo 18, el escritor dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Naturalmente que acabamos de leer eso. Y luego en el versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Así como acabamos de leer diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Note usted en el versículo 19, habla de este libro como la ley. En el versículo 20 habla del mismo como el pacto. Está equiparado. El pacto, el convenio de la ley, los 10 mandamientos, más las ordenanzas del Éxodo, capítulos 20 al 23, constituyen el pacto o la ley de Moisés. Lo que sucede al uno, sucede al otro. Y ahora quiero que veamos que este pacto, la ley de Moisés, no es bajo el cual estamos el día de hoy. No estamos o no somos responsables para con la ley el día de hoy para poder ser salvos del pecado. Hay convenios o pactos distintos. Dios desea que la gente lea la Biblia y vea la diferencia distintiva. Sin embargo, ese pacto fue quitado. Vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 7, y notemos con lo que Pablo dice que sucedió a esa ley. Pablo dice en Romanos 7, el versículo 4, que estos judíos fueron muertos al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Ahora bien, el día de hoy hay adventistas, gente sincera sin duda, pero estos nos dicen que aunque la Biblia dice que somos muertos a la ley, dicen ellos, oh sí, somos muertos a la ley, pero no a los 10 mandamientos. El punto es que ellos quieren guardar el mandamiento del sábado. Ellos creen que el mandamiento del sábado aún es obligatorio. Creen que todos los 10 mandamientos son obligatorios hoy. Y harán todo lo posible con el fin de demostrar a la gente hoy que la ley de Moisés, con el mandamiento del sábado, aún es obligatoria para salvación. Pero Pablo dijo de la ley, es decir, del pacto, que los judíos estaban muertos a esa ley. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ellos nos dicen, bueno, sí, así es, somos muertos a la ley, pero no a la ley de Dios. Lo que dicen es que somos muertos a las ordenanzas, pero no a los 10 mandamientos. Pero, amigos, ellos están haciendo una distinción que el apóstol Pablo no hizo. Pablo no dijo que estuviéramos muertos a las ordenanzas, no dijo que estuviéramos muertos a la ley, no dijo eso. Además, declara en el versículo 6 que estamos libres de la ley. Ellos nos dicen, oh sí, lo estamos libres de la ley, pero no de los 10 mandamientos. Quieren guardar el sábado. Pero permítame mostrarle algo. Vea el versículo 7. Pablo dice, ¿la ley es pecado? La ley. ¿Qué ley es esta? Es la ley a la cual están muertos. La ley de la cual ya están libres. Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Dijo, pero no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, aquí está el 10º mandamiento, no codiciarás. Y Pablo dijo que los judíos estaban muertos a la ley, libres de la ley. ¿Qué ley? La ley que dijo, no codiciarás. ¿A qué ley están muertos? La ley que dijo, no codiciarás. Es el 10º mandamiento. Yo diría que entonces están muertos del 1 al 9, ¿no cree usted? Así que aquí están, la ley definida. Esto significa que el viejo pacto ya no es obligatorio hoy. Yendo al libro de 2 a los Corintios, en el 3er capítulo, el apóstol muestra una diferencia contrastante. Contrasta la gran diferencia entre el ministerio de muerte, al referirse a la ley de Moisés, ya que era un sistema legal y demandaba perfección y condenaba desde el primer pecado que el hombre cometía. Gracias a Dios que no estamos bajo ese sistema al día de hoy. Siendo tan pecadores, y le llama ministerio de muerte, pero luego comenzó a demostrar que esta ley antigua fue quitada. Dice en el versículo 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dijo Pablo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero Pablo es muy claro, dice que ese viejo pacto fue quitado por Cristo. No es solamente una parte del mismo quitada, sino que todo fue clavado en la cruz. Tal vez alguien diría, bueno, entonces si la ley fue quitada, ya no estamos bajo la ley que dice, no hurtarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. Así que podemos deshonrar al padre y a la madre, y podemos cometer adulterio y robar. Antes de que la ley de Moisés fuese dada, desde el jardín del Edén hasta el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, había ley. Recuerde Romanos 4:15, donde dijo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero también declaró en el capítulo 5 que reinó la muerte, el pecado, desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo podía haber pecado en el mundo sin que hubiera ley? Y aún así, aún antes de Moisés había pecado. Así que antes de la ley de Moisés ya había ley, la ley moral, y los hombres estaban obligados a ella. Ahora, he aquí la idea, de que antes de que Dios escribiera en las tablas de piedra, honra a tu padre y a tu madre, los hombres entendían que debían hacerlo, y que se les responsabilizaría por ello, moralmente, como también a nosotros hoy en día. ¿Qué es pues lo que fue quitado? ¿A qué fueron muertos? ¿Y a qué fueron hechos libres los judíos? ¿Y qué fue lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:14, lo que fue quitado? ¿Qué fue quitado? La moralidad no fue quitada, pero fue quitado un sistema legal que requería del hombre lo que éste no podía dar. Ese sistema fue quitado, gracias a Dios, pero no la moralidad, que es base del mismo, el reflejo mismo de la verdad de Dios. Ahora, viniendo al libro de Gálatas, capítulo 3, leamos los versículos 24 y 25. El apóstol dice, de manera que la ley, es decir, el pacto, todo lo que acontece a la ley, acontece el pacto, y el pacto son los 10 mandamientos, más las ordenanzas. Y dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Muy claro. Dice que la ley es como un tutor. Algunas versiones dicen maestro y otra dice custodio. La palabra griega es pedagogos y significa otra cosa. Pero el punto es que la ley es como un pedagogo, pero la fe ha venido y ya no estamos bajo el pedagogo. La ley que funcionó para entrenar al pueblo mientras estaba en pecado. Ahora, si ya no estamos bajo la ley, estamos muertos a ella, estamos libres de ella y ha sido quitada. Y no somos responsables para con ella, no estamos bajo la ley. Pero no estamos en ley, tenemos ley, es una ley diferente. De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios 9:21 que no estamos en ley de Dios, estamos bajo la ley de Cristo. Bueno, esta es la nueva ley del nuevo pacto, pero se deshizo del primero para darnos el siguiente, el nuevo, profetizado por Jeremías. Vaya conmigo al libro de Efesios,
en el capítulo 2, Pablo dice esto. Empezaremos con el versículo 14, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, esos serían el judío y usted, pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Afirmación clara. Dice que Él abolió la ley de los mandamientos o contenidos en ordenanzas. Así es como llegó a ser paz, paz con Dios. No la paz del mundo, la paz con Dios. Somos salvos del pecado, y cuando no tenemos más pecado, Dios no tiene eso en contra nuestra. Esa es la gracia mediante la fe en Cristo. Y entonces somos reconciliados con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Ya no hay más enemistad que nos separe. Así que tenemos paz con Dios. Eso se necesitó mediante la abolición de la antigua ley para que el judío y el gentil pudieran, por la fe en Cristo, venir a Él por medio de Cristo y ser justificados. Luego dice que abolió la ley en su carne cuando fue a la cruz, como dijo Pablo en 2 Corintios 3 y versículo 14. La quitó. Y aquí dice que la abolió. Luego en el libro de Colosenses capítulo 2, hace una afirmación de fondo cultural. En el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy claro, quitó la ley de nuestro camino. Este es un pasaje muy interesante en la vida de la sociedad y la cultura del tiempo en que Pablo vivió. La palabra acta, en el lenguaje original, equivale a pagaré. Si usted me presta dinero, yo le firmo a usted un pagaré. Y usted puede usarlo en mi contra. Eso iría en contra de mi cuenta. Pero ahora Pablo dice que Cristo anuló el pagaré. Ese es el equivalente a la palabra acta. Pero ahora tenemos una deuda de pecado. No es posible que por el método del esfuerzo personal y el guardar los mandamientos, que pudiéramos ser nosotros aceptables a Dios. Y bajo el sistema legal de Moisés nos habría condenado y retenido bajo esa ley. Usted puede ver por qué tenía que deshacerse de ella. Jesús fue al Calvario y borró la deuda, la cual, como se dice, fue escrita en ordenanzas que estaban en nuestra contra. La ley nos tenía como pecadores, porque ese era el propósito de la ley, exponer el pecado, exponer la extrema pecaminosidad del pecado. Y cuando Cristo fue al Calvario, Él borró el pagaré, es decir, la deuda, que estaba escrito en forma de ordenanzas. Como usted sabe, en la antigüedad la tinta no era como la nuestra. En su tinta no tenían ellos ningún ácido como nosotros. Y cuando su tinta tocaba el papiro, se fijaba a este. Así como cuando yo escribo a máquina, yo puedo escribir 60 errores por minuto tan rápido como cualquiera. Y esa es la razón por la que compro papel borrable, para que tan pronto como escriba mis errores, pueda tomar un borrador y tallar para que desaparezcan. Porque la tinta queda sobre el papel. En lugar de quedar fija a este, y ahora en la antigüedad había algo similar a nuestro papel borrable. El papel era mucho más valioso en aquel entonces. Ni siquiera se llamaba papel, era papira. Suena semejante. Y tenían un material para escribir más caro, se llamaba vitela, probablemente la piel de un antílope. Se curtía en capas muy delgadas, muy valioso, muy efectivo y duradero. Y supongamos que hubiera en aquel entonces algo equivalente a una podadora moderna de césped, usted sabe, una hoz. Usted pagaría por ella cierta cantidad de dracmas y cobraría otra cierta cantidad en dracmas. Y esto lo hacían en aquellos días. Y lo que hacían era tomar una hoja de papel o vitela, escribían una descripción de usted y luego la cantidad de pagos que usted debía cada mes, supongo, o con cierta periodicidad. Usted pagaría tantos más cuantos dracmas para salir de la deuda. Y cuando finalmente usted pagaba la deuda, ellos ponían sobre el papel una K griega, no una X, sino la letra griega kappa. Y eso significaba cancelado. La deuda había sido cancelada. Equivale exactamente a escribirla en un papel y luego después de que todas estas deudas eran pagadas, cancelaban la deuda. Vea usted, ellos tenían que usar vitela, era importante para ellos. Eran archivos, porque tenían archivos y sacaban ese pedazo de vitela que contenía el archivo y el archivo de su deuda, el pagaré,
y el contrato y dirían que ese documento estaba pagado. Necesitamos el documento, pero no necesitamos el archivo. Así que lo que hacían era simplemente cancelar la deuda. Y eso es lo que usted puede ver. Sin embargo, Pablo dice que es más fuerte que eso. Él dice que no solamente fue cancelada, dice que Cristo fue a la cruz y borró el pagaré. Porque en aquellos días la tinta quedaba sobre la vitela. No se quedaba fija a la vitela. Así que cuando querían conservar ese material de escritura, simplemente borraban la tinta misma y el archivo desaparecía. Y escribían sobre aquello. Y eso es lo que nuestro Señor realizó cuando se deshizo de las ordenanzas, la ley de Moisés, que mantenía nuestros pecados en contra nuestra. Así que como resultado, ¿qué es lo que Pablo dice en Colosenses 2:16? Por tanto, nadie... Ahora, cuando usted vea un por lo tanto, viene de lo que vimos antes, ¿verdad? Él acaba de decir que quitó la ley, la clavó a la cruz, y eso es lo que hizo con su deuda de pecado. Nadie os juzgue en comida. Eso sería carne de animales. Usted no puede comer jamón o tocino. ¿No se alegra usted de que la ley no nos obligue? Dijo también en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Dijo que no dejáramos que nadie nos obligara a guardar el sábado. Eso ya lo quitó. Ahora, si respetamos la autoridad de la palabra de Dios, el patrón de prueba, usted podrá vivir de acuerdo a él. Ahora en el libro de Hebreos, capítulo 7, declara al iniciar, en el versículo 11, que algo pasó con el fin de que nosotros tuviéramos el Nuevo Testamento. Hubo un cambio de sacerdocios. Ahora, antes de que la antigua ley pudiera ser dada, tenía que haber cambio de sacerdocio. Dice en el capítulo 7 y versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, indicando que no lo fue, y esa perfección se refiere en cuanto al pecado, en otras palabras, si usted pudiera ser hecho sin pecado a través del sacerdocio levítico, indicando que usted no podía, y luego dice, bajo él, es decir, bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. ¿Qué es lo que viene primero? ¿El sacerdocio o la ley? Primero vino el sacerdocio, después la ley. Él dice, ¿qué necesidad había entonces de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y desde luego, el capítulo 6 de Hebreos acaba de decírnoslo, que Jesús vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, para que Jesús nos diera aquel nuevo pacto, bajo el cual los pecados del hombre pueden ser perdonados, tenía que haber un nuevo sacerdocio. Tenía que haber cambio de sacerdocios. Y se cambió el sacerdocio arónico, Aarón y sus hijos y su descendencia, hasta llegar a Jesús. Pero Jesús era de la tribu de Judá, de la cual Moisés no dijo nada en cuanto a sacerdotes, como lo dice aquí en el versículo 14. Así que cuando Jesús, por la acción de Dios, vino a ser sumo sacerdote, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, el de Aarón fue cambiado al de Cristo, y entonces, versículo 12, necesario fue que hubiera cambio de ley. Ahora, ¿qué más claro puede ser? Somos muertos a la ley, descargados de ella, no solo de una parte de ella. La ley fue abolida, fue quitada, fue clavada en la cruz. Ahora, esto es muy claro. La ley fue quitada y clavada en la cruz. Cuando Jeremías profetizó en el capítulo 31, versículos 31 al 34, que Dios haría un nuevo pacto, se refería al contraste entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el nuevo pacto bajo el cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Creo que estamos satisfechos. Creo que deberíamos estarlo. De que esta ley haya desaparecido y ahora podamos definitivamente recibir el nuevo pacto. Y cuando Cristo murió, lo cual estudiaremos en nuestra próxima lección, nos dio ese nuevo pacto. Pero ahora, un pensamiento antes de terminar. En alguna ocasión usted tal vez escuche que la ley realmente no fue quitada en el Calvario, que tan solo se hizo preparación para su abolición, que realmente no se desvaneció, sino hasta muchas décadas después de la destrucción de Jerusalén. Un pasaje al que frecuentemente se refieren es Hebreos 8 y versículo 13. Dice después de la cita de la profecía de Jeremías en Hebreos 8, 8 al 12, el escritor hebreo cita a Jeremías 31 en su profecía acerca del nuevo pacto y luego hace esta afirmación en el versículo 13.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Alguien quizá señalaría y diría, bueno, usted ve, he aquí la escritura de la carta hebrea. La carta hebrea fue escrita por un cristiano. El cristianismo ya había principiado, y aún así Hebreos 8:13 dice que el antiguo pacto solo estaba a punto de desaparecer al escribirse Hebreos. Amigos, eso no es lo que dice. Primero que todo, Jeremías dijo, haré un nuevo pacto. Y el escritor hebreo dice en Hebreos 8:13, ahí dice, ¿quién? Jeremías, nuevo pacto. Ha dado por viejo el primero. Ahora, ¿en qué momento ese pacto se convirtió en viejo? Y eso fue en 600 antes de Cristo. En el versículo 31, capítulo 31, dijo, he aquí vienen días, estableceré un nuevo pacto. En ese momento, el primero se convirtió en viejo, y eso sucedió en 600 antes de Cristo. ¿Cuál es la lógica del escrito de Hebreos? Dice, y eso es lo que se da por viejo. Y lo que se da por viejo y desaparece está próximo a desaparecer. ¿Tiene sentido esto, no? ¿Y qué decimos? Que con la descripción de Jeremías de que Dios haría un nuevo pacto, la ley de Moisés se convirtió en el viejo pacto, con aquella declaración que se hizo 600 años antes de Cristo. Y en ese momento estaba a punto de desaparecer. Y Pablo dice que en la cruz quedó abolido. Pablo dice que fue clavado en la cruz. Pablo dice que en la cruz los judíos quedaron muertos a él, descargados de él con el cambio del sacerdocio de Aarón al de Melquisedec. Hubo por necesidad un nuevo pacto. Y tenemos ese nuevo pacto en Jesucristo. Si hemos de ser libres del pecado, tendremos que obedecer los términos del nuevo pacto. Jeremías dijo, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y dice en el versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto se relaciona directamente con el perdón de los pecados. Y en nuestra próxima lección estudiaremos cuáles son esos términos. ¿Cómo podremos identificar el pueblo de Dios con respecto al perdón de nuestros pecados?